Bienvenidos, bienvenidas. Telesur está de estreno. Les presentamos nuestro estudio principal en nuestra sede de Quito, Ecuador. ¿Por qué lo estrenamos el día de hoy? Porque Ecuador es noticia. Y es noticia a propósito de un video contentivo de un trabajo de investigación minucioso, detallado, acerca de esos actores que están detrás de los planes de desestabilización. ¿A qué intereses responden? ¿Quiénes los financian? Eso lo vamos a ver acá, como primera arista de nuestro programa. La segunda arista nos va a llevar a recordar lo que han sido todos esos planes de desestabilización a lo largo de los 9 años de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo han sido, cómo se han recibido, cómo han impactado a esta nación? La tercera arista nos llevará a entender de qué manera también impacta todos estos planes en la región. Le daremos ese alcance regional tan necesario. Hoy Ecuador es noticia. Comenzamos con la proyección de ese video. Mírenlo con detenimiento porque va a dar mucho de qué hablar. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. Tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10. Somos al límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo. Es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción.
entonces de Estados Unidos, comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes. Gracias a su influencia y de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El tristemente célebre editorialista del diario El Universo abandonó voluntariamente el país. Se instaló en Estados Unidos, desde donde intenta influir con poco éxito. La posición soberana del país provocó que se debilitara su red de informantes y en 2008 fue expulsada del Ecuador, justo antes del ataque contra Angostura. La estrategia de Leila Haddad fracasó. Entonces la CIA actualizó sus procedimientos. Comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos. Los topos son periodistas, políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del Estado. Entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Bruckman, nacida en 1953, con residencia fija en Miami, Estados Unidos, y directora de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy. Esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras, cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA. Su historial en el Ecuador es escaso, pero fue suficiente para encargarle estructurar, coordinar y financiar una red de informantes. Cuando le encargaron la misión, tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador. El primero en ser reclutado fue, obviamente, Mario Pazmiño, pero además su lugarteniente y también ex militar, Alberto Molina. En la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio se hace llamar periodista, pero se formó en los viejos sindicatos petroleros, en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro, y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Clever Jiménez. Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan. Cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización. Como no, César Ricaurte, quien dirige Fundamedios. En realidad es un tramitador de donaciones de agencias que intervienen a nombre de la CIA. Fundamedios se escuda en la defensa de la libertad de expresión, pero en realidad es un instrumento eficiente de las operaciones encubiertas psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidenses en nuestro país. Karen tiene amistad con Marta Roldós, hija del expresidente Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue electo presidente constitucional de la República después de una larga etapa de dictaduras militares. Jaime Roldós puso en práctica un programa para recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Pero sus intenciones se truncaron. John Perkins fue sicario económico de la CIA, es decir, intervenía para dominar la economía de los países. Perkins trabajó en el Ecuador durante el gobierno de Jaime Roldós. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldós, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. Gracias a su amistad con Karen Holligan, Marta, la hija mayor del presidente fallecido, logró obtener apoyo económico para crear la Fundación Mil Hojas, una página web que dedica toda la energía en desprestigiar al gobierno. Recibe instrucciones y financiamiento estadounidenses. ¡Qué gran paradoja!
Hace una década la CIA reaccionó cuando había perdido el control de América Latina. Debió actuar rápido y usar mucho dinero para financiar la intervención. Estados Unidos inyecta dinero a través de varias ONG que tienen oficinas en casi todos los países de la región. Entre ellas se encuentra el Instituto Republicano Internacional, IRI. También actúa el Instituto Nacional Demócrata, NDI, por sus siglas en inglés, que distribuye fondos federales. Una de las más representativas es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Se creó en la década de los 60 y bajo la mascarada de apoyar el desarrollo y fortalecer las instituciones democráticas, ha menoscabado la soberanía de países. Los propios directivos de USAID reconocieron ante el Congreso de su país que apoyan a fuerzas políticas opositoras de gobiernos progresistas. Se nutre de fondos federales. Su intervención ha tenido tan poco tino que debió sufrir las consecuencias. Coordinación con las políticas nacionales. Eso es lo que no han querido ciertas supuestas agencias de cooperación. Y si no quieren, no hay problema. En esta delegación se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum y en todas la votación que constaba como mayoritaria es la votación a favor del no. ¿Están esperando la Fiscalía porque se trataría de algún tipo de delito? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Esto es un delito grave y es un delito flagrante. Hemos presentado ya en este momento la denuncia pertinente ante Fiscalía. Estamos ya esperando que vengan las autoridades competentes para hacer las evidencias del caso y obviamente tomen las decisiones que corresponden. Muchas gracias. Ahí teníamos a Enrique Pita, vocal del CNE. Este centro paralelo, o supuesto centro paralelo, sería arriba donde estamos justamente ahora, en el piso de arriba, y se habría detectado en una especie de bodega. Estamos esperando que llegue la Fiscalía para poder determinar allí mayores detalles de este anuncio. Con esta información de última hora nosotros retornamos contigo, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias, William. Grave descubrimiento, habría que ver quién ha estado manejando ese centro paralelo. El acta de sesión permanente de escrutinios y las resoluciones de resultados. Esto será a partir del 10º día cuando declaremos clausurada la sesión permanente de escrutinios. Presidente, ¿hasta qué hora está previsto de que termine el escrutinio de las dignidades de la alcaldía de Guayaquil? Yo creo que la dignidad de alcaldía y dignidad de alcaldía de Guayaquil y prefecto de la provincia del Guayas, el cómputo debe estar al 100% el día de hoy, sin ninguna duda. ¿Y sobre el referéndum? El referéndum es un tema más complejo, se computan 8 actas el Consejo Nacional Electoral, y justamente estamos con uno de los vocales del CNE, Enrique Pita, quien nos alertó de esta situación. ¿Qué es lo que han detectado? Un supuesto centro paralelo. En una visita protocolaria para ver el adelante de todo el proceso como se está llevando a cabo en esta delegación, se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan precisamente en las mesas de reconteo, lo cual nos hace suponer pues que son actas falsas que buscan modificar la tendencia de cuál fue la voluntad popular. ¿Contra la Fiscalía? Lo sorprendente es que todas estas actas guardan relación con el referéndum y en todas la votación que constaba como mayoritaria es la votación a favor del no. ¿Están esperando la Fiscalía porque se trataría de algún tipo de delito? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Esto es un delito grave y es un delito flagrante. Hemos presentado ya en este momento la denuncia pertinente ante Fiscalía. Estamos ya esperando que vengan las autoridades competentes para hacer las evidencias del caso y obviamente tomen las decisiones que corresponden. Muchas gracias. Ahí teníamos a Enrique Pita, vocal del CNE. Este centro paralelo, o supuesto centro paralelo, sería arriba donde estamos justamente ahora, en el piso de arriba, y se habría detectado en una especie de bodega. Estamos esperando que llegue la Fiscalía para poder determinar allí mayores detalles de este anuncio.